Yo me defino como una persona extremadamente fuerte. Desde que tengo uso de razón, he aprendido a adaptarme al cambio, a manejar el cambio y hacer de la situación lo mejor posible. Y creo que precisamente eso es lo que me ha ayudado en mi vida, en toda mi vida, el adaptarme a todo lo que la vida me ha pues lanzado. Me defino como una persona fuerte, una persona determinada, una persona muchas veces me empecino con las cosas, o sea que diría que soy hasta cierto punto cabeza dura. Cuando se me mete algo en la cabeza, hasta que no lo vea pues materializarse, no hay forma de que deje de pensar en eso. Soy una persona sumamente leal, una persona que cuando quiere demasiado, no sé querer a medias y sobre todo creo que soy una persona empática, y eso es una cualidad que no la adquirí sino hasta hace unos años, cuando me di cuenta de que muchas personas siempre la van a tener peor que tú, siempre va a haber alguien que la tenga peor que tú, y crear ese sentimiento de empatía con los demás independientemente de cuál es tu situación, para mí ha sido en este proceso un factor determinante. Bueno, yo estudié la carrera de Derecho, me gradué hace exactamente 2 años. Luego de graduarme de la carrera, comienzo a trabajar como abogada en una firma, litigando y también trabajando en el área corporativa. Era todo un caos, pero a la misma vez tenía mi marca personal y mis proyectos de acción social. Y en ese momento, analizando exactamente cuáles fueron las razones que me llevaron a estudiar Derecho, me di cuenta que era la vocación de servicio. Y ahí comienzo a evaluar cuáles eran las otras formas de yo poder pues cumplir con esa vocación de servicio, y entonces ahí decido irme a los Estados Unidos y obtener mi certificación como Life Coach profesional. Entonces, ambas. Realmente creo que lo que puede llamarse inspirador es la actitud que yo he tomado ante mi situación, pero realmente nunca ha sido mi objetivo pues ser una persona inspiradora, ni mucho menos. Yo creo que está en simplemente entregar un poquito de tu corazón a cada cosa que tú haces, es lo que hace a una persona pues quizás ser digna de ejemplo. Pero realmente de considerarme una persona inspiradora, no, pero sí me considero una persona que ha hecho lo mejor que ha podido y sacar y crear oportunidad de una situación muy difícil. Fue algo bastante, yo siempre digo que fue para mí un alivio escuchar el diagnóstico, y la gente se sorprende cuando digo esto, pero es porque duré varios meses en cuidados intensivos, duré aproximadamente 3 meses, fui operada varias veces, estuve en un coma y no tenía pues una respuesta de qué era lo que estaba mal conmigo. O sea, seguía poniéndome peor, seguía sintiéndome peor, los médicos cada vez sabían menos de qué me pasaba, y cuando finalmente tuve el diagnóstico, recuerdo que estaba sentada en el consultorio de mi doctora, estaba en mi silla de ruedas conectada a un tanque de oxígeno, y cuando recibí la noticia, la primera pregunta que me hice, porque en ese momento para mí fue como que ok, ya sabemos qué es, la primera pregunta que hice fue: ¿se me va a caer el pelo? Esa fue la única pregunta que hice en ese momento, y obviamente era parte del shock en el que me encontraba. Pero definitivamente un diagnóstico de cáncer no es fácil a ninguna edad, pero a los 20 años para mí fue algo completamente inesperado. Cuando estaba en la flor de mi juventud, estaba en el último año de la carrera de Derecho, y sentía que me la estaba comiendo, que me las sabía todas, y cuando eso me pasó, mi mundo lo sacudieron y lo pusieron completamente de cabeza.
Después de unas semanas, después de que pasó ese shock, yo me quebré. Yo pasé semanas en mi habitación que no me paraba de la cama, que no me quería bañar, que no quería comer, que no quería hacer nada, que no quería hablar con nadie. Y yo me hacía la pregunta de por qué a mí, de por qué me está pasando esto a mí, de qué hice yo para merecer esto, qué va a pasar conmigo ahora. O sea, yo había pasado de ser una chica de 20 años, en su último año de la carrera de Derecho, con una pareja estable, con salud, a ser una chica de 20 años, desempleada, sin posibilidad de volver a estudiar en ese momento, con un novio que la había dejado después del diagnóstico. Y yo me sentía completamente perdida y me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hasta que un día, yo recuerdo que estaba en una de esas noches en vela. Yo pasaba noches sin dormir pensando que si yo me iba a acostar al otro día no me iba a despertar. Y eso me daba tanto miedo que una noche yo estaba escribiendo una carta a mi hermanito y yo recuerdo que le decía que lo quería mucho, que sabía que él no se iba a recordar de mí porque en ese momento él tenía 3 años, pero que quería que supiera que yo lo quise mucho. Y en ese momento algo hizo clic en mí, algo dijo, ok, ¿a qué tú le tienes miedo? ¿Tú le tienes miedo a morir o tú le tienes miedo al olvido? Y en ese momento me di cuenta de que lo que más, que morirse era fácil. O sea, morirse no me daba miedo. Lo que me daba miedo realmente era que yo pasara por este mundo y yo no hubiese hecho absolutamente nada por nadie o algo para ser recordada, para dejar esa huella en mí y que mi paso por este mundo no haya sido imperceptible. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo comencé a reformular la pregunta. En vez de ¿por qué me está pasando esto a mí?, es ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué me quiere enseñar esta situación? ¿Qué yo necesito cambiar en mi vida? ¿Y cómo yo puedo hacer de esta situación una oportunidad para crecimiento, para ver qué es eso que yo quiero hacer con mi vida? Y yo comienzo a reevaluar las acciones que yo había tomado en ese momento, hasta ese momento. Comienzo a evaluar las razones por las cuales yo comencé a estudiar la carrera de Derecho. Y era eso, era esa vocación de servicio. Yo dije, ok, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer de esta situación una oportunidad para yo servir y a la misma vez encontrarme y crecer en el proceso. Entonces ahí yo comienzo mi proyecto de acción social, comienzo mi marca personal, comienzo a compartir mi historia, educando a pues, la gente que me rodeaba, a cambiarle un poquito la cara al cáncer, de que no siempre significa muerte y no necesariamente tienes que dejarte caer independientemente cuál sea tu pronóstico, porque en ese momento yo tenía un pronóstico muy malo, era muy poco favorable. Estaba un cáncer en una etapa 4, donde ya esa es la última etapa, estaba diseminado por mi cuerpo entero. Y ahí eso fue el motor que me sirvió para seguir adelante, encontrar mi propósito, porque hasta ese momento no sabía cuál era mi propósito. Y fue exactamente eso lo que me motivó años después a estudiar una segunda carrera y seguir entonces ayudando a otros a encontrar su propósito, así como lo encontré yo a través de la adversidad. Y para mí, yo siento que eso es algo que estaba destinado a pasarme a mí, porque si no hubiese pasado, realmente no sé qué persona o qué tipo de persona fuera yo en el día de hoy. Siento que me ha hecho una persona muchísimo más consciente de lo que pasa a mi alrededor, muchísimo más empática, pero sobre todo muchísimo más humana. Una persona que ahora, cuando tú te alegras porque otra persona se sanó, aun cuando tú no te hayas sanado, ahí tú te das cuenta que tú comienzas a preocuparte por otros muchas veces más que en ti mismo. Y yo creo que eso ha sido el sentimiento más gratificante durante todo este proceso. Aprender, uno, que hay personas que la tienen peor que tú, y dos, que independientemente cuál sea tu situación, tú puedes seguir logrando cosas. Uno, me he enfrentado a muchas
realidades y verdades que hasta hace algunos meses, diría yo, no había sido capaz de aceptar. Y era uno que había estudiado una carrera que por más que me guste, no me llenaba por completo. Y eso para mí fue de todo lo que yo pensaba que yo era, todo lo que yo pensaba que iba a ser, ya no estaba ahí. Y segundo, comenzar a emprender sin ningún tipo de conocimiento, sin una carrera que me permitiera tener herramientas se cometen muchísimos errores. Se cometen muchísimos errores aún teniendo tú las herramientas. Imagínate no teniéndolas. Me he tenido no solamente que enfrentar a la realidad de que el hecho de que tú tengas una marca personal no significa que inmediatamente tú comiences a ofrecer un servicio, el servicio te lo van a comprar. Eso es algo que no está asegurado. Y he tenido mucha gente que me ha dicho que me va a ayudar, y cuando llega el momento de la verdad no aparecen. Patrocinios, clientes, personas que me han quedado mal, puertas que pensé que tenía abiertas que se me han cerrado, y eso a mí simplemente me ha servido como principal motivador para seguir, porque creo en mi propósito y creo que cuando tú encuentras eso que te hace, que te llena, cuando tú encuentras eso que enciende esa llama que tú tienes dentro, los obstáculos no van a dejar que tú pares y frenes. Yo he tenido no solamente los obstáculos que involucra emprender, sino que he recaído 2 veces en la enfermedad durante todo ese proceso. Y ha sido no solamente una carga emocional bastante grande, que sabemos que si tú no estás bien emocionalmente, todo lo demás no fluye. También ha sido algo que he dicho, si yo no hubiese tenido esto, si yo no hubiese tenido ese proceso de emprender, algo en lo que yo realmente creo, no hubiese podido entonces salir adelante en esas mismas recaídas. Todo va de la mano, ha sido sumamente difícil, pero definitivamente esas trabas creo que es lo que hasta el día de hoy me sigue impulsando a, como dice Tania Báez, a ir por más. Esto va a sonar súper cliché, pero yo creo que para mí el éxito es encontrar eso que te hace feliz y vivir de eso, haciéndolo cada día. Encontrar tu propósito y vivir de él, para mí es la definición de éxito. Para mí no es la cantidad de ingresos que yo comience a percibir, para mí no es la cantidad de clientes que yo pueda tener. El hecho de que yo tenga la oportunidad de poder hacer eso que quiero hacer y entregarle el 100% de mis horas, de mi tiempo, de mi vida, para mí esa es la definición de éxito. Yo diría que el consejo que yo le puedo dar a cualquier mujer, a cualquier persona, pero a las mujeres, es que confíes en ti, confíes en que tú y solamente tú tienes el poder de cambiar la percepción que existe allá afuera de que las mujeres no tenemos lo que hace falta, de que somos seres solamente sentimentales. Solamente tú tienes la oportunidad de, dándote tú misma tu valor, lograr cambiar la percepción que se tiene allá afuera de lo que somos las mujeres. De que todo lo que tú te propongas lo puedes lograr. De que tú atraes a tu tribu y lo que tú tienes dentro, tú comienzas a buscar a las personas que están a tu alrededor. Cuando tú comienzas a ver tu verdadero potencial, tú te vas a reunir con personas que van a valorar ese potencial y no van a hacer lo contrario, pisotearlo, discriminarte. Entonces yo creo que es enfocarte en saber que tú puedes hacer lo que sea que te propongas, sin importar el cómo hayamos sido criadas y el cómo haya sido criado el vecino, el jefe, el amigo, la pareja. Tener eso siempre muy en cuenta y mirar ejemplos de mujeres que han logrado ser más de lo que cualquier hombre quizás pudo haber hecho.
pero que tenían eso dentro de su mente y lo creían lo tenían tan plasmado en su ser que lo creyeron hasta conseguirlo.